A sus 20 años, Jamie Vardy no era más que un hooligan que jugaba en una liga de domingo con un grillete en el tobillo. Y a los 25 años, era solo un trabajador de fábrica a tiempo completo que jugaba fútbol no profesional con el Fleetwood Town de la quinta división del fútbol inglés. Pero 3 años después, a los 28 años, Jamie Vardy levantaría el título de la Premier League y se convertiría en el mejor delantero de todo el país. Pero, ¿cómo llegó hasta allí? ¿Cómo fue que este hooligan de liga de domingo, cuya dieta antes de los partidos consistía en cervezas y Red Bulls, llegó a dominar toda la Premier League? Bueno, para entenderlo, tenemos que regresar a 1987, donde comenzó la vida de Jamie Vardy. Jamie nació en Sheffield, pero desde el principio las cosas no estaban a su favor, porque cuando era apenas un bebé, su padre lo abandonó, dejando la familia luchando por sobrevivir. Creció en el barrio de Hillsborough, soñando con jugar en el Sheffield Wednesday, su club local. Y ese sueño casi se hace realidad cuando el Sheffield Wednesday le dio una oportunidad en las inferiores del club, pero todo se vino abajo cuando a los 16 años, el club lo deja libre por ser demasiado pequeño. Parecía que su carrera en el fútbol había terminado antes de empezar. Vardy dejó el fútbol completamente, diciendo: «Me arrebataron todo lo que alguna vez quise y no había nada que llenara ese enorme vacío, estaba perdido». Y para colmo, tuvo un estirón justo después de ser liberado, lo que lo dejó con una sensación de que no era lo suficientemente bueno. Fue también en esa época cuando empezó a tener muchas discusiones con su madre y su padrastro, lo que llevó a Jamie a mudarse y tomar trabajos ocasionales para poder llegar a fin de mes. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que volviera a los terrenos de juego, ya que después de unos meses se unió a un equipo de pub local, y luego un amigo lo ayudaría a ingresar al Stocksbridge Park Steels, un pequeño club en la octava división del fútbol inglés con apenas 100 seguidores. En una liga donde las entradas con los 2 pies que acaban carreras era lo más común. Pero el Stocksbridge, como muchos de los pequeños clubes de Inglaterra, también jugaba rondas preliminares de la FA Cup, lo que más adelante ayudaría a Vardy a lograr un récord bastante único. El Stocksbridge le dio a Vardy su primer contrato en el fútbol, pagándole 30 libras por semana, cantidad que apenas alcanzaba para una noche de fiesta en Sheffield. Pero Vardy dijo: «Nunca había ganado nada con el fútbol antes, así que estaba feliz con eso». Aún así, Jamie tenía que trabajar en una fábrica de fibra de carbono, levantando piezas pesadas y dañándose la espalda. Y las cosas estaban a punto de empeorar para Vardy, cuando una noche, en Sheffield, estaba bebiendo en un bar con un amigo que tenía problemas auditivos, y unas personas empezaron a burlarse de su amigo, y Vardy terminó en una pelea. Fue arrestado y acusado de agresión. Entonces el tribunal ordenó que tenía que usar un grillete en el tobillo y no podía salir de casa por la noche, lo que hacía que jugar al fútbol con el Stocksbridge fuera casi imposible. Y en algunos partidos solo podía jugar el primer tiempo, para luego tener que saltar una valla, y meterse a un coche para llegar a casa antes del toque de queda de las 6 de la tarde. Vardy bromeaba diciendo que su grillete era tan fuerte que hasta lo protegía de las entradas duras. Irónicamente, ese arresto le salvó la carrera, porque poco después casi deja el fútbol por completo para unirse al ejército, pero al admitir su historial criminal en la oficina de reclutamiento, fue rechazado. Esa negativa fue una bendición, ya que pronto empezó a destacar, especialmente en un partido de FA Cup, donde el Stocksbridge perdió 7-2, pero donde Vardy fue el mejor jugador en el campo. Fue visto como un jugador ridículamente en forma, optimista y confiado. Vardy anotó 55 goles en 115 partidos con el Stocksbridge Park Steels, ayudando al equipo a conseguir el ascenso. Eso atrajo la atención del Halifax Town, que jugaba en la misma liga, pero que era un club más grande que el Stocksbridge. Muchos advirtieron al entrenador del Halifax que no lo fichara, por su mala reputación, antecedentes penales y una tendencia a recibir tarjetas rojas, pero el Halifax Town ignoró todas esas advertencias y fichó a Vardy por 15.000 libras. Vardy prosperó en el Halifax Town, donde anotó 29 goles en 41 partidos, fue nombrado como el jugador de la temporada y ayudó a conseguir el ascenso del equipo. No pasó mucho tiempo hasta que fue fichado por el Fleetwood Town, por una cifra récord para el club, 150.000 libras, que fueron 10 veces más que lo que pagó el Halifax Town. El Fleetwood Town estaba en la quinta división del fútbol inglés, un gran paso hacia adelante para Vardy. Pero algunos jugadores del equipo no podían entender por qué el Fleetwood Town había fichado a Vardy, diciendo que nunca habían oído hablar de él. Ahora que Jamie había dejado su trabajo, podía dedicarse por completo al fútbol por primera vez en su vida. Se volvió el jugador más rápido y en forma del equipo, y su carácter agresivo le valió para ganarse el apodo de «El Cañón». Aún así, de vez en cuando hacía algunas travesuras,
como cuando envolvió el coche del fisioterapeuta con papel transparente como regalo por su cumpleaños. Pero sus goles no paraban, y sus actuaciones estaban empezando a hacer que equipos más grandes se fijaran en él. Teniendo ofertas enormes por Vardy, como la del Blackpool, que ofreció una cantidad increíble de 750.000 libras. Pero el Fleetwood Town rechazó esa oferta, porque quería quedarse con su delantero estrella. Era casi injusto para los oponentes del Fleetwood Town, ya que Vardy anotó 31 goles en 36 partidos, para ayudar al Fleetwood Town a conseguir el ascenso. Después, a los 25 años, el Leicester City, en aquel entonces en Championship, pagó 1 millón de libras por él, lo que sería el fichaje más caro hasta la fecha por un jugador de una liga no profesional. Así, sin más, Vardy dio el salto al fútbol profesional a los 25 años, después de estar toda su vida en ligas menores. Pero aunque ahora sabemos de su éxito con el Leicester, no fue nada fácil. De hecho, a partir de ese momento las cosas solo se pusieron más difíciles. Pero muy rápidamente, solo quiero pedirles que si les está gustando el vídeo, se suscriban, gracias. Jamie Vardy comenzó su nueva etapa en el Leicester City anotando contra el Torquay United, en la Copa de la Liga en su debut, y conseguiría 3 goles y 2 asistencias en sus primeros 8 partidos de liga, pero pronto perdió su estado de forma y de confianza, anotando solo un gol más en toda la temporada y quedando en el banco de suplentes junto a un joven delantero llamado Harry Kane. ¿Te suena? En ese momento, Vardy atravesaba una gran crisis de confianza, los aficionados lo criticaban e insultaban en las redes sociales, y Vardy incluso pensó en dejar el fútbol. Dijo: "Fue duro, entré en un vestuario con muchos nombres importantes y no estaba acostumbrado en lo absoluto". El vicepresidente del Leicester llegó a decir que Vardy salía a beber todos los días e incluso llegaba borracho a los entrenamientos. Una vez se lesionó y su pierna no mejoraba, entonces el fisioterapeuta le preguntó a Vardy sobre sus hábitos, y él admitió que todas las noches cuando llegaba a casa, mezclaba caramelos Skittles con alcohol y lo bebía, lo que impedía que su pierna sanara, porque su sangre era básicamente todo alcohol. Llegó a decir que no se sentía parte del equipo, así que simplemente salía a beber y fumar con sus amigos y se quedaba despierto hasta las 4 de la madrugada. Pero a pesar de todo eso, sus entrenadores Nigel Pearson y Craig Shakespeare nunca dejaron de creer en el talento de Vardy. Y aunque Vardy estaba pensando en dejar el fútbol y convertirse en representante de un club nocturno en Ibiza, sus entrenadores le decían constantemente lo bueno que podía ser. Y esas charlas ayudaron a Jamie a recuperar la confianza hasta que finalmente dejó de beber alcohol y pasó todo el verano trabajando en su estado físico. Pero yendo en contra de los consejos habituales sobre una buena dieta, Vardy ideó la rutina de beber 3 latas de Red Bull y un expreso doble antes de cada partido, lo que lo hacía correr como un loco. Pero valió la pena, ya que marcó 16 goles la temporada siguiente y fue nombrado el jugador de la temporada cuando el Leicester City logró el ascenso a la Premier League. Vardy dijo que era un sueño hecho realidad y que tuvo que pellizcarse para ver que sí era real. En su primera temporada en la Premier League, parecía que el salto había sido demasiado grande. En el mes de septiembre tuvo un partido increíble contra el Manchester United, anotando un gol, dando 2 asistencias y además provocando 2 penaltis. Fue una actuación que sorprendió al mundo del fútbol, pero después de ese partido no volvería a marcar otro gol en la Premier League, hasta el mes de marzo. Mientras, el Leicester City se desplomaba hasta el fondo de la tabla a falta de 9 partidos para el final de temporada. Y aquí, es donde realmente comienza una de las mejores historias del fútbol. El Leicester parecía destinado al descenso y no pudo ganar ni un solo partido hasta el último encuentro en el mes de marzo. Parecían enterrados, pero justo a tiempo, Vardy finalmente volvió a marcar, y aunque Leicester perdió ese partido 4-3, Vardy recuperó su magia y el Leicester City ganó los siguientes 4 partidos, con Vardy anotando un gol vital en el último minuto contra el West Bromwich. Y luego el único gol en el partido contra el Burnley que llevó al Leicester al puesto número 17 de la tabla, y aunque una derrota contra el Chelsea en el siguiente partido les devolvió la presión, el Leicester pudo ganar 3 de sus últimos 4 partidos, para asegurar su lugar en la siguiente temporada de la Premier League, escribiendo así una de las historias de supervivencia más increíbles en la historia de Inglaterra, convirtiéndose en el primer equipo en evitar el descenso de la Premier League, con menos de 20 puntos en sus primeros 29 partidos. Vardy terminó esa temporada con 5 goles en la Premier League, pero su excelente rendimiento a final de temporada lo llevó a uno de los momentos más destacados de la carrera de cualquier futbolista, ya que solo 3 temporadas después de jugar en una liga no profesional, Vardy fue convocado para representar a la selección nacional de Inglaterra. Roy Hodgson dijo que lo había observado desde que estaba en el Fleetwood Town. Pero las dudas sobre sí mismo comenzaron a aparecer nuevamente en Vardy, ya que creía que no era lo suficientemente bueno para jugar con Inglaterra, y casi no se une a la selección nacional. Pero al final apareció y le encantó.
Se adaptó perfectamente, y todo eso le dio aún más ganas de mostrarle al mundo lo que podía hacer. Pero cuando regresó a Leicester ese verano, el club se vio sumido en el caos, ya que una vez terminada la temporada, el entrenador Nigel Pearson fue despedido. Y sin su talismán, el Leicester ahora era el favorito para el descenso, especialmente cuando se anunció que su nuevo entrenador sería Claudio Ranieri, cuyo trabajo anterior logró tener un porcentaje de 0 victorias con el equipo nacional griego. Aunque lo que era aún peor, es que el Leicester perdió a su jugador estrella, Esteban Cambiaso, en el verano y solo fichó a varios jugadores desconocidos como N'Golo Kanté. Por eso no fue una sorpresa que se pronosticara que Ranieri sería el primer entrenador despedido esa temporada. El periódico The Guardian dijo que si querían a alguien que los mantuviera en la Premier League, tal vez habían elegido al hombre equivocado. Pero como todos sabemos, la temporada siguiente Jamie Vardy estaba a punto de dar una fiesta en la Premier League. La temporada comenzó bien para Vardy, anotando el primer gol del Leicester City en la temporada 15-16 y venciendo al Sunderland por 4-2. Aunque Vardy se quedó en blanco en los dos siguientes encuentros contra el West Ham y el Tottenham, volvería a marcar en el siguiente partido, convirtiendo un penalti en los últimos minutos contra el Bournemouth para comenzar una increíble racha goleadora, marcando contra el Aston Villa y el Stoke City, y luego marcando su primer doblete en la Premier League contra el Arsenal. Aún así, el Leicester City perdió ese partido, siendo su primera derrota de la temporada, y mucha gente pensó que su sorprendente buen comienzo había terminado. La BBC dijo que su suerte se había acabado y tenían una defensa deficiente. Después de todo, sus posibilidades de ganar el título de la Premier League eran de 5.000-1. Pero el Leicester ganó el siguiente partido contra el Norwich, con Vardy anotando de nuevo a pesar de tener la muñeca rota, y luego consiguió otro doblete contra el Southampton, lo que le daba una suma de 9 goles en 9 partidos. La racha goleadora de Vardy no se detenía, y su gol en el siguiente partido contra el Crystal Palace lo convirtió en uno de los 3 únicos jugadores que habían marcado en 7 partidos consecutivos de la Premier League. Ahora todo el mundo se fijaba en Jamie Vardy, y se preguntaban cuánto tiempo más podría seguir marcando. En su siguiente partido contra el West Bromwich, Vardy se lesionó y parecía que su racha terminaría. Pero después de tratar su lesión fuera del campo, regresó al terreno de juego y momentos después, anotó un gol en el minuto 77, logrando así marcar en 8 partidos consecutivos. Una auténtica locura. En el siguiente encuentro, lograría su 9º partido consecutivo marcando un gol de penalti contra el Watford. Pero Vardy fue un paso más allá, y gracias a sus goles ante el Newcastle United y Manchester United se atribuyó el impresionante récord de 11 partidos consecutivos marcando en la Premier League, superando así el récord de Ruud van Nistelrooy con 10 partidos consecutivos. Y aunque su racha terminó en el siguiente partido contra el Swansea City, eso no impidió que el Leicester ganara 0-3 y llegara a la cima de la tabla de la Premier League, en lo que se perfilaba como la temporada más imposible del fútbol, pero aún así, todo el mundo esperaba que su increíble racha terminara pronto, y el fanático de toda la vida del Leicester, Gary Lineker, incluso prometió presentar el programa de televisión Match of the Day en ropa interior si ganaban la Premier League, diciendo que no había ninguna posibilidad de que la ganaran. Y a pesar de unos tropiezos en el camino en un par de partidos que los harían caer a la segunda posición de la tabla, siguieron ganando y recuperaron el primer puesto en enero, lo que llevó a la gente a empezar a sugerir que la temporada de Leicester se convertiría en una película, con Claudio Ranieri diciendo que Vardy sería interpretado por Robert De Niro. En ese momento de la temporada también llegaría el primer gol de Vardy con la camiseta de Inglaterra en una victoria 3-2 contra Alemania, y marcaría uno de los mejores goles de volea en la historia de la Premier League contra el Liverpool. A pesar de la presión de tener realmente una oportunidad de ganar la liga, el Leicester City se mantendría en el primer puesto. El Leicester aguantó hasta principios de mayo, cuando empató contra el Manchester United y se confirmaría como campeón de la Premier League después de que el Tottenham no le pudiera ganar al Chelsea. Vardy celebró en su casa mientras el Leicester se proclamaba campeón de liga, finalizando así una de las temporadas más increíbles en la historia de la Premier League, ganando por 10 puntos de ventaja sobre el segundo de la tabla, y con un Jamie Vardy que anotó 24 goles y repartió 6 asistencias. Debido a esos increíbles números, fue elegido como el jugador del año en la Premier League e incluso quedó octavo en la votación del Balón de Oro. El mejor resultado para un jugador inglés en 10 años. Un logro increíble para alguien que había estado jugando fútbol casi amateur hace unos años antes. Ahora bien, después de esa temporada, no fue ninguna sorpresa que el Leicester fuera asaltado por los clubes más grandes, y como era de esperar, todo el mundo quería fichar a Vardy. El Arsenal hizo una oferta enorme por 22 millones de libras. Pero Jamie Vardy recordó cómo el Leicester lo apoyó en los momentos más difíciles, y rechazó al Arsenal. La siguiente temporada, Vardy incluso marcó en los cuartos de final de la Champions League. Y también marcaría ese maravilloso gol contra el West Bromwich,
siendo premiado con el gol de la temporada por la BBC. Pero el Leicester City vendería algunas de sus estrellas, como lo eran Riyad Mahrez y N'Golo Kanté. Y el equipo no se podría sostener, y caería al fondo de la tabla. Entonces el Leicester contrató a Claude Puel como nuevo entrenador. Y este nada más llegar, pensó que Vardy era el problema, y decidió dejarlo fuera del equipo, lo que enfureció a los aficionados del Leicester City y provocó que la esposa de Vardy le diera me gusta a una serie de tweets criticando las tácticas del entrenador Claude Puel. Vardy ya tenía 30 años, y algunos expertos decían que ya era demasiado viejo para la Premier League. Pero tiempo después, Puel fue despedido, y el nuevo entrenador, Brendan Rodgers, sí creería en él. Vardy resurgió, e hizo una hazaña increíble, demostrando que no solo fue una maravilla de una temporada, y a los 33 años, marcando la maravillosa suma de 23 goles, fue nombrado como el máximo goleador de la Premier League 19-20, siendo el jugador más viejo en conseguirlo. El año siguiente, el Leicester City llegó a la final de la FA Cup, lo que significó que Vardy fue el primer jugador en la historia en jugar todas las rondas de la competición, incluyendo las rondas preliminares que jugó cuando estaba en el Stocksbridge hasta la final. Y por supuesto, el Leicester ganó la FA Cup esa temporada, otro logro histórico para Jamie Vardy. Y ahora, con 38 años y marcando su gol número 200 con la camiseta del Leicester City, Vardy ha anunciado su retiro del fútbol profesional. No solo se va un goleador, se va una leyenda del fútbol. Gracias, Jamie Vardy. Si esta historia te gustó, dale like, suscríbete y comenta cuál es tu momento favorito de Jamie Vardy.